Pues sí, en efecto, ya antes de la pandemia, en la última década más o menos, se viene viendo una necesidad creciente de atender a personas jóvenes, niños, sobre todo adolescentes, Mm, pues con dificultades en relación con malestar emocional, ¿no? Con síntomas de distintos tipos. Y esto se ha agudizado tremendamente con la pandemia, ¿no? Donde, bueno, hay algunos tipos de problemas se han multiplicado por 4, por 5. La atención de estos niños y niñas, pues estamos desbordados y no es una moda pasajera, ojalá fuera pasajera, ¿no? Porque sí que es verdad que es una tendencia real y lo que tenemos que hacer es pues ponernos las pilas y ponernos a trabajar en medidas que funcionan, ¿no? De prevención y de tratamiento. Bueno, esa es una pregunta que me gusta muchísimo que me la hagáis, porque hay un círculo vicioso pues muy perjudicial entre tener dificultades y avergonzarse de ellas, que estas dificultades, este sufrimiento sea creciente y es tremendamente importante que toda la sociedad, por supuesto no solo los médicos, ¿no? Pero fíjate, pues los medios de comunicación, la sociedad en general, que en los colegios, etcétera, se trabaje la educación emocional y a mí hay una frase que me gusta mucho decirla, que es que se trate de extender la idea de que el mundo no está dividido entre locos y no locos, ¿no? Locos de por sí es una palabra fea, ¿no? Y yo muchos niños que vienen aquí con reticencia le digo, mira, aquí sobre todo atendemos a personas que sufren, que lo pasan mal, ¿no? Somos todos los mismos, o sea, nunca sabemos cuándo vamos a estar en esa dificultad, en ese sufrimiento. Y yo creo que esta es una idea que hay que, entre todos, podemos generalizar. Me gustan mucho también los movimientos de personas famosas, célebres, influencers, como se les llama, ¿no? Que tienen una voz pública y que admiten, ¿verdad? Que tienen ansiedad, que tienen depresión. Esto ayuda muchísimo a la gente joven también. Los colegios y los centros médicos de atención primaria son primordiales, ¿no? En esta base de la prevención. Los servicios en los que trabajo yo, ¿no? Ya subespecializados en psiquiatría infantil, somos un poco el último eslabón. Desde los colegios es importantísimo y los profesores llevan ya mucho tiempo, en especial de nuevo desde la pandemia, pidiendo formación, ¿no? Una formación útil y bien administrada. En parte en la prevención del suicidio y las autolesiones, pero claro, eso es una versión muy reduccionista, ¿no? Porque debajo de todo esto tendría que haber programas desde educación infantil y de ciencia, pero la mayoría de los casos no han empezado ahí, ¿no? Programas que ayuden que formen a los profesores para que los profesores puedan atender, ¿no? En todo lo que haya de dificultades interpersonales entre los chicos, de tolerancia a la frustración, de expresión de emociones, de saber pedir ayuda. Ya sabemos que en la adolescencia pues todos tendemos a blindarnos, ¿no? Los adolescentes les resulta más fácil hablar con un igual que con un adulto, pero destacar la importancia de pedir ayuda a adultos de referencia. Y por otra parte, además de los colegios, en los centros de atención primaria, pues también, ¿no? Pediatras, enfermeras no especializadas, y hay una figura muy interesante que se está empezando a instaurar en algunas comunidades, que es un psicólogo que trabaja en los centros de atención primaria, que por ejemplo en Navarra han empezado hace pocos meses, en el País Vasco, en Cataluña también los hay. Primaria es una figura muy interesante, poder hacer los psicólogos, pues, por ejemplo, escuelas de padres. La figura de los trabajadores sociales es muy importante también en esta prevención. Hay una gran cantidad de profesionales que podemos, ¿no? Colaborar todos juntos para ayudarles y que no lleguen a tener que consultar. Ojalá esto fuera así. Bueno, o sea, no solo creo, sino que creo que es imprescindible. Lógicamente tenía que haber un coordinador del equipo que por lo general suele ser la persona con una formación pues más dilatada, ya sea especialista, médico especialista en psiquiatría o psicólogo,
Pero luego, como decía, es fundamental, ¿no? Los servicios donde se trabaja bien, las enfermeras no paran y tienen ellas sus propias formaciones, ¿no? Además, la enfermería es una de las especialidades que cuenta también con una formación específica de residencia, el EIR, en salud mental. Y la pediatría no, pero también está muy, muy especializada. Los trabajadores sociales y los educadores sociales, uno tiene el concepto de que están únicamente para cuando poco menos que hay que sacar a los niños de los hogares, ¿no? Por desatención, por negligencia en el cuidado, pero esto no es así, ¿no? En la mayoría de unidades de hospitalización, los trabajadores sociales juegan un papel fundamental en la búsqueda de recursos, de actividades complementarias, donde estos chicos y chicas con psicopatología puedan desarrollar sus fortalezas, ¿no? Ahí juegan un papel importante. Los equipos de pedagogía, tanto a nivel hospitalario cuando están hospitalizados, pero antes también, ¿no? Los orientadores escolares, figura fundamental en la detección de problemas de salud mental, y coordinándonos todos se pueden hacer las cosas muy bien. Hay compañeros que trabajan de forma individual en consultas privadas y ahí ya tienes una faceta del paciente o de la familia, ¿no? Pero el trabajo en equipo bien hecho es lo mejor, sin duda. Pues muchísimos, ¿no? Muchísimos. Algunos de ellos ya han ido saliendo. Voy a empezar por arriba. Yo creo que, en concreto en España, en nuestro país, el gobierno debe esmerarse más, aquí voy a ser bastante crítica, y debe mejorar los servicios. Y para mejorar los servicios hay que dedicar presupuesto. La estrategia de salud mental 2020-2024, que bueno, ahí está, pero es verdad que en cuanto a la psiquiatría infantil y también en cuanto a la prevención del suicidio, en opinión de muchos de los profesionales que trabajamos en esto, se queda bastante corta. Hay patologías que ni se mencionan y que son muy, muy, muy frecuentes en esta Estrategia Nacional de Salud. Y luego en España no tenemos un plan nacional de suicidio. En esta Estrategia Nacional sobre Salud Mental hay un apartado bastante amplio, pero sigue siendo necesario un plan nacional de prevención del suicidio, tanto en gente joven como en gente mayor, por supuesto, ¿no? Pero no hay que, acaban de salir los datos de suicidio de 2021 y entonces, pues claro, vamos en una escalada exponencial, ¿no? En 2019 había habido 7 suicidios consumados en menores de 15 años, en 2020 14 y en 2021 falta un plan de prevención porque hay mucha desigualdad entre comunidades. Unos hacen mucho, otros no hacen nada y cada uno hace lo que puede y al final esto es un desastre y una inequidad tremenda, ¿no? Está el otro reto de fortalecer los servicios dedicados a la prevención, lo que he mencionado antes, en formar bien a los profesores. Hablo del suicidio como un ejemplo, pero bueno, en educación emocional en general, en prevención, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, hay muchísimo que hacer. Sigue mandando este estereotipo de belleza, ¿no? de la mujer delgada y se le sigue dando una importancia que puede ser muy perjudicial en muchas niñas y en muchas familias. Y ya digo, unir fuerzas entre servicios educativos, servicios educacionales, atención primaria y salud mental, pero con recursos, invirtiendo y escuchando a los expertos, que a veces se nos escucha y a veces pues no. La asistencia médica en general y en concreto en la salud mental siempre está enriquecida cuando el profesional que la ejercita tiene también curiosidad, está estudiando continuamente, está actualizado, ¿no? Por congresos, por sus propias investigaciones y por la docencia, ¿no? Enseñar es la mejor forma de aprender y los que tenemos la suerte de dedicarnos tanto a la asistencia como a la investigación y a la docencia nos damos cuenta de que ese círculo se cierra, ¿no? Hay en algunas comunidades, las más grandes, ¿no? Principalmente contratos de intensificación, ¿no? Donde mitad de la jornada es asistencial y mitad de la jornada es
de investigación y generalmente los servicios donde existen estas figuras es donde mejor se trabaja, ¿no? Porque si tú estás trabajando, analizando lo que realizas y viendo si eso funciona o no, y a la vez para hacer eso necesitas actualizarte en lo que están haciendo en otros países, más ahora que tenemos la suerte que no hay fronteras, ¿no? Con todas las publicaciones y con Internet. Así es como se da la mejor atención y los niños y adolescentes de hoy son los adultos de mañana, ¿no? Entonces se merecen todo lo mejor. Así que bueno, desde aquí hago un llamamiento también a que se faciliten más, ¿no? Estas estrategias de trabajos combinados. Bueno, yo creo que este congreso es un congreso muy valiente y muy necesario porque una de las características principales que tiene, que es única, es que es multidisciplinar, de verdad, ¿no? Estamos profesionales del ámbito de la pediatría, de la psiquiatría, de la neuropediatría, psicólogos, por supuesto, muy repartidos, ¿no? Hay otros congresos que lideran, digamos que la mayoría son de esta disciplina en concreto, ¿no? Entonces, esa es una aportación fundamental. Creo que el programa es muy completo, muy equilibrado, se tocan todos los palos, ¿no? Como quien dice, y con espacio suficiente para el diálogo, ¿no? La verdad que es un honor para mí participar en este congreso porque es todo un reto y va a salir muy bien. Cuanto más grande sea, cuanto más colaboración tengamos de los medios de comunicación, que yo creo que también juegan un papel fundamental, tenemos que ser un poco críticos, no demasiado, ¿no? Pero sí que todos vamos a tener probablemente un punto de reclamar a las autoridades, ¿no? Estos recursos a veces pues, con bastantes carencias y por supuesto que vamos a llegar, claro que sí.